Gustavo Alegre. Venezuela obtiene asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cómo queda la ONU tras esta votación? Mercados europeos sufren ligera caída tras anuncio de acuerdo sobre el Brexit. ¿Por qué? Y le contamos quiénes son las mujeres más influyentes del mundo según la BBC. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegre. Política internacional, referencias a la región y las mujeres más influyentes. Esto es Club de Prensa. Hoy vamos a compartir estas y otras cuestiones con quienes ya nos acompañan en este estudio. El profesor Emilio Viano. El profesor Viano es experto en Derecho Constitucional, analista político en American University. Profesor, muy buenos días. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y con Alejandro Tarre. Alejandro es analista político, es consultor de diversos organismos internacionales y es periodista venezolano. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Vamos a comenzar con esa noticia que decíamos al principio, esa presencia a partir del próximo año de Venezuela dentro del Consejo de Naciones Unidas, el de Derechos Humanos. La elección se produjo ayer y los tres candidatos para las dos posiciones que le corresponden al hemisferio occidental, a América Latina y el Caribe, son o fueron las de Brasil, Costa Rica y Venezuela. La primera que se presentó fue Venezuela, generó un gran rechazo por parte de los países de este hemisferio y también de parte de los países de la comunidad internacional. Ese rechazo llevó a dos candidaturas a presentarse, la de Brasil y la de Costa Rica. Pero, profesor, Venezuela consiguió más votos que Costa Rica y hoy se sienta o se va a sentar en ese Consejo de Derechos Humanos. La contradicción es evidente, especialmente después de que la misma presidenta o comisionada especial para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, presentase hace tan solo unas semanas un devastador informe en el que habla de violaciones sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la oposición, uso de la justicia para callar voces discrepantes con el régimen, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vemos a ese régimen sentado en ese consejo. Dos preguntas que quiero poner sobre la mesa. Una, ¿cómo queda las Naciones Unidas con esa doble contradicción? Denunciando las flagrantes violaciones y al mismo tiempo abriéndole la puerta al régimen a sentarse, particularmente en ese consejo. Bueno, esta es una de las ironías de Naciones Unidas. Mucha gente piensa que Naciones Unidas es como un gobierno nacional que tiene un cierto nivel de uniformidad o de acuerdo. Hay culturas totalmente diferentes, hay valores contradictorios. No es la primera vez. Hubo un tiempo cuando esta Comisión de Derechos Humanos fue liderada por Sudán, su dictador al-Bashir, que finalmente fue eliminado por los militares de su propio país. Y también Libia tuvo la presidencia para un tiempo bajo Gaddafi. Así que no es la primera vez que la Comisión de Derechos Humanos es liderada por un país que es muy bien conocido por violarlos constantemente. Yo creo que esto revela primero una diferencia cultural de visión política y también de aceptación de los derechos humanos. No olvidemos que la definición de derechos humanos que nosotros apoyamos es descrita frecuentemente, particularmente en Asia y África, como valores occidentales, que nosotros no tenemos que aceptar. Hubo un rechazo durante un gran tiempo, particularmente por países de Asia, especialmente China, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, diciendo: esto es algo que los europeos, los americanos, los del mundo occidental aceptan. Para nosotros, primero, por ejemplo, es el desarrollo económico. ¿Qué prefieres? ¿Tener un pollo para cenar o tener el derecho de hablar y estar muriendo de hambre? Es eso un poco el contraste, ¿no? Que explica, en un cierto sentido, estas contradicciones en Naciones Unidas. Sí, bueno, no es sorpresiva esta inclusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de Venezuela. No es sorpresiva en el sentido, como dijo el profesor Viano, de que violadores sistemáticos de los derechos humanos han sido o son miembros de este Consejo: Cuba, Sudán, Libia, China. Ahora, lo que sí
hay que destacar en este caso particular es lo que señalaste en la introducción, Gustavo, de que esto viene casi simultáneamente a un informe liderado pues, por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, donde documenta violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ¿no? Donde hace un mes, en septiembre, se creó una misión internacional para que fuera a Venezuela a investigar estos abusos. Y a pesar de estas mismas conclusiones pues, del Consejo, de estas revelaciones, pues, de estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos, 105 países votan para incluir a Venezuela, pues, ¿no? Esta contradicción yo sí creo que es un poco más sorpresiva que el hecho que se incluya a un miembro en el Consejo que viola sistemáticamente los derechos humanos. Estas contradicciones, esa presencia de Venezuela, ¿hacen hoy menos creíble, menos respetado ese Consejo de Derechos Humanos? Bueno, claro que sí, porque se puede ver la hipocresía, se puede ver también la defensa de comportamientos que violan los derechos humanos en muchos de estos países. Y yo creo que eso es una de las dinámicas que influyeron. Aparte, tal vez también el rechazo, porque los Estados Unidos intentaron de apoyar mucho a Costa Rica, por ejemplo, y puede ser que el hecho que Trump no es muy popular en muchos de estos países influyó también como un rechazo de la influencia de Estados Unidos una otra vez en el ámbito internacional. Pero más de todo, a veces, es que estos países quieren protegerse, no quieren que haya una Comisión de Derechos Humanos muy activa, muy fuerte, que tenga mucho poder e influencia. Quieren controlar todo esto para poder continuar. Pensemos, por ejemplo, a Zimbabue, a donde Mugabe fue el dictador para casi 40 años. Pensemos a la Guinea Occidental, pensemos a otros países como Sudán, etcétera, etcétera, donde hay dictadores decenios después de decenios. Ellos no van a apoyar a una Comisión de Derechos Humanos muy fuerte. Sí, hay que destacar también que hubo oposición pues, a que Venezuela fuese incluida en este consejo. Las principales democracias del mundo yo creo que se opusieron, el Grupo de Lima, los vecinos de Venezuela, la Unión Europea, Estados Unidos, yo creo que todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos más importantes del mundo se opusieron. Human Rights Watch condenó esta inclusión y dijo que era un insulto a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en todo el mundo. Es decir, que también hubo resistencia, pues, ¿no? Y en términos de los efectos prácticos de esta medida, la presión a Venezuela viene de estos países que yo estoy mencionando ahora, no viene de estos 105 países que decidieron votar a favor de Venezuela. Yo creo que es un poco como todo el discurso sobre el cambio climático, la protección de la naturaleza, de las florestas, etcétera, etcétera. Vemos ahí también un desacuerdo muy profundo entre el mundo occidental, norteño, y por ejemplo Brasil, con los incendios en Amazonas. Con la explotación de Amazonas que es creciente bajo el gobierno de Bolsonaro. Vale decir que hay estas discordancias, como ellos dicen, ¿no? Ustedes ya destruyeron sus florestas, ¿por qué no los permiten a nosotros también para que podamos tener más agricultura, más comercio, más ganancias? Son desacuerdos a nivel internacional, donde en una porción del mundo hablamos mucho del cambio climático, de proteger a la naturaleza, a los osos, a lo que sea, y los otros que dicen, bueno, ustedes lo están haciendo porque ya destruyeron su naturaleza. Nosotros tenemos el derecho de hacer lo mismo cuando nos interesa y nos ayuda a crecer económicamente. Es un poco lo mismo. La diferencia entre un mundo, digamos, más evoluido en este sentido, que apoya ciertos derechos humanos desde el 1948, y otro que dice, no, es mejor poder comer bien que tener el derecho de hablar muriéndote de hambre, como dijo China. Sí, al mismo tiempo, una ejecución extrajudicial como la que se lleva en Ecuador, en Venezuela, es una violación de un derecho humano básico, fundamental, en China, en África, en América Latina y en todo el mundo. Es decir, no hay que relativizar tampoco que algunos países tienen una visión distinta de ciertas cosas, porque yo creo que hay cosas que son universales, pues, ¿no? Hay violaciones a los derechos humanos que son, es decir, cuando tú tienes
ejecución extrajudicial, es difícil defenderla en cualquier parte. Bueno, pensemos a Khashoggi, lo que pasó ahí, pasó nada. Sí. Jamal Khashoggi, el periodista... Sí, que fue matado en Turquía, saudita. en la embajada saudita. Al final, ¿qué pasó? Nada. Como siempre, pésame, oraciones, pero nada concreto. Sí, no, totalmente. 9:41 de la mañana en Dallas, en el estado de Texas. En las últimas horas, el presidente Donald Trump pronunció su último meeting, un meeting ya de campaña, de pre-campaña, y además participó en eventos para la recolección de fondos. En ese meeting, el presidente abonó el conflicto que hoy mantiene de una manera pública y muy evidente con la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Todo se remonta a una reunión de hace menos de 48 horas en la Casa Blanca, en la que el liderazgo demócrata del Congreso se reunió con el presidente y parte de su administración. Esa reunión subió de tono. Dicen los demócratas que el presidente perdió los papeles. Dice Donald Trump, lo dijo a través de una fotografía que se ha difundido, que Nancy Pelosi se comportó con un ataque de nervios y para justificarlo distribuyó una fotografía en la que se ve esa mesa llena de hombres con una Nancy Pelosi de pie, con el dedo levantado, señalando amenazadamente a Donald Trump. Y Trump es el único que tiene la boca abierta como respondiéndole. Trump utilizó esa imagen para mostrar a una Pelosi que no se controla, dice Trump, y Pelosi hizo de esa fotografía su foto de perfil en Twitter, como reafirmándose que está para hacerle el contrapeso al Ejecutivo. En el meeting de la noche pasada en Dallas, Trump, Alejandro, dijo que Nancy Pelosi era una loca, literalmente, y que los demócratas son antipatrióticos. Y todo por el avance del juicio político y las discrepancias con la política de Siria, a las que, por cierto, también se suman algunas voces republicanas. Sí, o sea, yo creo que Trump está cada vez más errático porque, bueno, las cosas se le están complicando en varios ámbitos, ¿no? No solo, bueno, la situación trágica en Siria, ¿no? Sino esta situación con el proceso de destitución, el impeachment, ¿no? Donde cada vez hay más pruebas, pues, de que hubo un quid pro quo. Lo último de ayer fue la admisión en una conferencia de prensa del jefe de gabinete interino, Mike Mulvaney, que, bueno, básicamente admitió que se condicionó la entrega del paquete de ayuda militar a que los ucranianos investigaran esta teoría de conspiración que tiene Trump de que fueron los ucranianos y no los rusos los que hackearon los servidores del Comité Nacional Demócrata en las elecciones de 2016. Es decir, eso lo admitió en una conferencia de prensa. Luego sacó un comunicado Mulvaney diciendo que él no había dicho eso, a pesar de que lo dijo y que las cámaras lo filmaron diciendo. Bueno, el incidente con Pelosi yo creo que es una muestra de que él está un poco... bueno, reaccionando pues ante una situación que es extremadamente difícil para él, pues, ¿no? Donde bueno, el proceso de institución se está complicando, la reacción de lo de Siria fue complicado, incluso hubo un rechazo por parte de los republicanos. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. La portada del The Economist de hoy es muy elocuente. Muestra a un presidente Trump con una gorra y los palos de golf subiéndose a un avión militar, y la portada y el editorial se preguntan hasta qué punto ahora quién se va a fiar del presidente de Estados Unidos. Esa es la imagen en la que Nancy Pelosi levanta el dedo y le dice al presidente Trump en esa reunión tensa: estamos para hacerle el contrapeso y para mostrarle las diferencias. Profesor. Bueno, yo creo que el camino a la destitución por la Cámara de Diputados está adelantándose mucho, particularmente después de el discurso ayer, la conferencia de prensa de Mulvaney, que es al final el jefe de gabinete de la Casa Blanca, que dijo claramente el quid pro quo, vale decir darle algo para obtener algo a un gobierno extranjero, es la manera en la cual nosotros nos comportamos normalmente. Así que pasó. ¿Qué hay de erróneo en todo esto? Claro que ahora la Casa Blanca, los republicanos, todos están intentando de distanciarse de él. Podría ser que su permanencia en la Casa Blanca no va a durar mucho, pero al final esto también le da un paso en adelante a los demócratas y a republicanos para
pensar en una destitución. Por ejemplo, el voto de la Cámara de Diputados con 129 republicanos votando, rechazando la política de Trump en Siria y Turquía, es algo inesperado completamente. 129 republicanos votaron con los demócratas para condenar a la decisión de Trump de retirar las tropas norteamericanas del norte de Siria. Me parece esto ya una señal que su apoyo, que antes era bastante ciego, sin preguntas, sin críticas, está bajo erosión, y que yo creo que antes del Día de Acción de Gracias, vale decir antes del final de noviembre, tendremos un voto para la destitución. Un proceso de juicio político que sin duda avanza. Yo quiero hacer de abogado del diablo en esta mesa y recuperar las afirmaciones del jefe de gabinete del presidente Trump, de Mulvaney, ayer, diciendo que esta es la manera habitual que se hace política. En ese sentido, no hay administración que regale plata. Es decir, la administración de Obama, la administración de Clinton, la administración de los Bush, padre e hijo, y así sucesivamente, cuando destinan ayuda internacional al desarrollo, ponen condiciones. Y las condiciones son condiciones políticas y son condiciones para forzar a gobiernos que reciben esa ayuda para que adopten determinadas políticas que beneficien a Estados Unidos. Eso entra dentro de la normalidad. ¿Por qué en el caso de Ucrania es diferente? Porque fue para una ganancia personal de Trump en su campaña para reelección. Porque, claro, Mulvaney en realidad, digo la verdad, porque mismo hablamos antes de Naciones Unidas. Estados Unidos frecuentemente, o Rusia o China, ponen presión sobre ciertos estados, diciéndole ustedes tienen que votar con nosotros o le cortamos la ayuda internacional, no le damos el dinero para este oleoducto, para este proyecto. Es normal, mismo pasa al interior de los Estados Unidos. El gobierno federal estadounidense en realidad no tiene mucho poder por la Constitución sobre los estados. Pero ¿cómo lo hacen? Le dicen, ustedes quieren que se pueda construir una supercarretera para su gente, para su comercio. Bueno, nosotros les damos el dinero si ustedes aceptan esta limitación sobre la velocidad de los coches por las carreteras. Por eso que se impuso casi universalmente en Estados Unidos 55 o 60 millas por hora de velocidad de los carros. No fue una ley federal porque no pueden imponer esto a los estados. Se lo dan diciéndole, ¿quieres dinero para tus proyectos? ¿Quieres dinero para tus carreteras? Tienes que aceptar esto. Si no lo aceptas, muy bien, nosotros no te damos nada. Así que se hace claro continuamente. La diferencia es la ganancia personal de Trump diciéndole, ayúdame a encontrar algo negativo sobre Biden y su hijo para que yo pueda destruirlo, derribarlo, eliminarlo de la carrera. Sí, ese es el punto clave, que esa declaración que mencionas, Gustavo, de Mulvaney, está difuminando ese límite, esa frontera entre el interés personal y el interés de la nación. Es decir, lo que está pidiendo Trump es algo para su interés político personal, no para los intereses de Estados Unidos como nación. Las opiniones hoy de nuestros analistas en este club de prensa en el que analizamos esas cuestiones de la actualidad que nos llaman la atención con la compañía de ustedes. Vamos a la primera pausa del programa. Al volver nos fijamos en otras cuestiones de esta actualidad radiante. 4 minutos y las 11 de la mañana en Washington, en la costa este de Estados Unidos, también en Caracas, en Venezuela. En las últimas horas, la atención informativa en México y también desde el punto de vista internacional está centrada en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, que ha pasado fortísimos enfrentamientos con armas pesadas entre las fuerzas de seguridad y los que se atribuye miembros de los cárteles que protegen a los intereses que tienen y particularmente a Ovidio Guzmán, el hijo del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que hoy se encuentra cumpliendo condena en Estados Unidos. Esos tiroteos llevaron a las fuerzas de seguridad de México a apresar a Ovidio Guzmán, pero sorpresiva e inesperadamente fue liberado. Y dice el presidente de México, que en las últimas horas, esta mañana, desde Ciudad de México, que lo hizo para evitar un baño de sangre, para proteger otras vidas. Pero la pregunta que muchos se hacen es, ¿tenía otras alternativas? ¿Cómo queda la democracia mexicana?
¿Se ha arrodillado México a el chantaje, Alejandro, del narcotráfico? Sí, bueno, la versión de López Obrador es que había una patrullaje rutinario, ¿no? Y esta patrulla... Eso no es, esas imágenes sí, claramente bueno, pero, no son exacto, rutinarias. sí, no, pero o sea, de cómo comenzó todo, pues, ¿no? Un patrullaje y esta patrulla fue atacada desde una vivienda. Entonces los miembros de la policía entró en la vivienda, arrestaron a esta gente y entre esa gente estaba el hijo del Chapo Guzmán, ¿no? Eso motivó pues una reacción de que rápidamente los aliados pues del Chapo Guzmán, miembros de los carteles, rodearon esa vivienda y claramente tenían más poder de fuego, ¿no? que la patrulla, ¿no? Hay mucha gente que duda de esa versión, pues, ¿no? De que especialmente yo creo que esto en parte es un tiro al pie del gobierno mexicano que tardó horas pues en dar una explicación oficial a lo que había ocurrido, ¿no? Y bueno, yo creo que las dudas van un poco en la dirección de no fue esto un intento fallido de atrapar a este capo, ¿no? Y si era un intento deliberado, no fue mal planificado. Yo creo que algo que, bueno, que hay que sacar es que esto es una prueba más de algo que ya sabíamos, ¿no? Que los carteles están en la capacidad de medirse tú a tú con el Estado mexicano, con las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, ¿no? Y también hay que verlo en el contexto de una creciente violencia en México, 14.500 homicidios los primeros 6 meses de 2019. Eso es superior al mismo periodo del año pasado, que fue el año récord en número de homicidios, ¿no? Y esto en parte es este problema de los carteles, pues, ¿no? El descabezamiento de algunos carteles ha provocado vacíos y fragmentación, lucha por territorio y acceso a mercados que explica en gran parte esta violencia que está padeciendo México. Bueno, sí, claro, estoy completamente de acuerdo que demuestra la debilidad del Estado mexicano en lidiar con este problema y cómo, digamos, los carteles de todo tipo están permeando, se han infiltrado en toda la sociedad mexicana, desde, digamos, los mandos más altos hasta la gente más común, que puede hacer muy poco para defenderse. Y nos recuerda también, desafortunadamente, que la política de los Estados Unidos no es la mejor, porque al contrario de construir vallas y muros, deberíamos invertir dinero para preguntarnos por qué nuestros jóvenes o también adultos utilizan tantas drogas para vivir su día cada día. ¿Qué podemos hacer con inversiones en salud mental, en intervención para los drogadictos, de cambiar esta situación en Estados Unidos? Porque claramente sin un mercado los traficantes de droga no van a ganar nada. Es al contrario de sencillamente siempre criticar a Colombia, a México, a otros países de América Latina particularmente por ser los grandes productores de coca y lo que sea, no pensamos suficientemente en nosotros. ¿Por qué no eliminamos la demanda? Si eliminamos o reducimos la demanda, no hay más mercado, no hay más ganancias en México o en Colombia, donde sea. Ahí es donde fracasa completamente nuestra política interior, porque ya cortaron dramáticamente los fondos para programas de salud mental. Así que de un lado vemos un gobierno muy débil en México, carteles que han, digamos, penetrado toda la sociedad mexicana, una situación muy peligrosa porque demuestra la incapacidad del ejército y de la policía mexicana de intervención a pesar de sus apariencias, y del otro lado de la frontera el fracaso de nuestra política, que es siempre una política de prohibición, de criticar a otros, pero de no examinar lo que hacemos nosotros y el por qué utilizamos tantas drogas en este país. Sí, no, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y también la contradicción, pues, en la política antinarcóticos de Estados Unidos, de que en varios estados se ha legalizado la marihuana, ¿no? Lo cual le plantea la pregunta a México de, estamos librando esta guerra, tratando de impedir que la droga llegue a Estados Unidos, donde una vez que llega es legal. Entonces, que es una gran contradicción, pues, ¿no? Claramente estas políticas que usted menciona, ¿no? Trataron, pues, hasta cierto punto de impulsarse durante la administración de Obama,
y una vez que llegó Trump, pues, se revirtió pues, este proceso. Son las 4 de la tarde en Londres. En las últimas horas las bolsas europeas han reaccionado a ese anuncio de acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea por parte del gobierno de Boris Johnson con el club comunitario. Pero hemos visto que las bolsas lo toman con escepticismo a pesar de la euforia o la presentación positiva por parte de los líderes comunitarios y también del mismo Boris Johnson, que mañana se enfrenta a la votación en el Parlamento de ese acuerdo. Pero hay que ver qué pasa. Recordemos que Theresa May, la antecesora de Johnson, presentó hasta 4, creo, propuestas y todas fueron rechazadas. El Stock 600, el índice paneuropeo, retrocedió, el londinense FTSE también, al igual que el francés CAC 40 y en general las acciones en las bolsas europeas, de las acciones de la zona euro, cayeron un 0,2%. Alejandro. Sí, bueno, hay una incertidumbre pues, sobre lo que va a ocurrir, porque yo creo que nadie sabe si mañana va a ser aprobado o rechazado el acuerdo de Johnson en el Parlamento, ¿no? Y bueno, yo creo que principalmente lo que cambió Johnson en el acuerdo, pues, ¿no? O sea, no es muy distinto al acuerdo de May, con la excepción, pues, o sea, yo creo que la principal diferencia es el backstop, el protocolo de Irlanda, que es, bueno, toda la idea de evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda, ¿no? El acuerdo de Johnson lo que establece es que esta frontera va a ser el mar de Irlanda. Entonces, los controles fronterizos... sí, ayer lo conversábamos en el programa. Sí, exacto, ¿no? Y bueno, eso tiene oposición, ¿no? Yo creo que la principal razón de escepticismo, ¿no?, de si el acuerdo va a ser aprobado mañana, es del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte, ¿no? Que hay 10 parlamentarios que ya dijeron que se oponen al acuerdo de Johnson. Estos parlamentarios, a su vez, tienen cierta influencia sobre otros parlamentarios que han dicho, si los unionistas no apoyan el acuerdo, nosotros no vamos a apoyarlo. Y, bueno, también está la oposición de los laboristas, la oposición de los liberales demócratas, del partido del Brexit y de los conservadores disidentes que rompieron con Johnson a raíz de la suspensión del Parlamento. Es decir, que la cosa está difícil para Johnson, ¿no? Dicho esto, cuando uno ve los análisis, ¿no?, de quién va a votar, por qué, Johnson tiene un chance. Es decir, está cerrado, no sería imposible que mañana se apruebe el acuerdo. Y yo sí creo que, bueno, en este programa yo al menos subestimé la capacidad de Johnson de lograr un acuerdo con la Unión Europea en este corto periodo, ¿no? Así sea con las concesiones que hizo. Es decir, yo pensé que no lo iba a lograr. De repente mañana Johnson nos sorprende. Vamos a ver qué pasa mañana con el voto. Pero me gustaría que hoy nos centrásemos en la reacción de los mercados, porque el análisis lo hemos hecho repetidas veces en este programa, pero lo sorprendente es que el indicador de los mercados, que responden a los análisis internos, a los miedos de los inversores, no compran ese acuerdo de Boris Johnson con la Unión Europea. Bueno, no, porque mismo si aprueban ese acuerdo, ¿no?, que sería un resultado positivo para Johnson, hay problemas enormes para la economía, porque estamos en un divorcio, digamos, y como todos los divorcios hay problemas enormes para dividir mismo las millas que uno gana volando con ciertas líneas aéreas o los perritos que uno tiene. Vale decir que hará problemas enormes para la economía de cómo distinguir, cómo divorciarse, cómo separarse, y una pérdida de muchas empresas, particularmente en los servicios financieros, que son, digamos, la vitalidad de Londres, que se trasladarán a París particularmente, a otras capitales europeas, infligiendo un daño enorme a la libra esterlina de Reino Unido y también a la percepción de Reino Unido como la capital financiera, con Nueva York, por ejemplo, del mundo. Así que esto va a infligir un daño enorme. Yo creo que la mejor solución sería, podría aún pasar un otro referéndum, donde yo creo que el resultado sería muy diferente. Esta mañana veíamos unas imágenes que llegaban a través de las agencias de un agricultor en el Reino Unido que en su campo había escrito que Inglaterra o el Reino Unido no querían salir de la Unión Europea y que querían un nuevo voto, un nuevo referéndum para revertir el anterior. Es una mentalidad suicida. Hoy en día,
con toda la internacionalización del comercio, particularmente con países como China, ascendentes, Estados Unidos y otros, declararse independiente de una unión económica es un suicidio. Yo no entiendo cómo pueden pensar que esto va a funcionar, cómo pueden sobrevivir en el comercio internacional como país aislado y solo. Sí, sí. Vamos a la primera pausa en este programa de hoy, en este club de prensa que hoy estamos compartiendo con Alejandro Tarré y con el profesor Emilio Viano. Ya regresamos. 10 y 11 minutos de la mañana en Quito, en Ecuador, el día en el que sabemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición del gobierno de Lenín Moreno, va a aceptar el envío de esa comisión, de una misión a Ecuador para observar el respeto a los derechos humanos. Esto después de casi 12, 15 días de altercados en las calles, de protestas, de quemas, de enfrentamientos entre las fuerzas de orden público que pusieron en jaque al gobierno de Lenín Moreno y que en algunos casos fueron criticadas por parte de la oposición por ser excesivas, por haber contribuido a esa violación de derechos humanos. El gobierno de Lenín Moreno dice que actuó con respeto al apego de la ley y que respondió con proporcionalidad. Pero las imágenes son contundentes. Ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observará sobre el terreno, escuchará a afectados y a las partes y podrá elaborar un informe. ¿Es para esto para lo que sirve, profesor, estas comisiones? Bueno, sí, claro. Es un poco como en Naciones Unidas, que hay la misma comisión. Afortunadamente aquí está más especializada, digamos, refleja más los valores de América Latina. Y claro que hay que preocuparse por la reacción misma del Estado y vemos en otros países de América Latina también, como en Venezuela, claro, también en Bolivia, por ejemplo, situaciones parecidas. Vale decir, la represión de la voluntad popular, la incapacidad del Estado democrático de admitir la expresión de opiniones diferentes, la lucha para intereses económicos que son contundentes y prácticamente la respuesta del Estado por falta o de entrenamiento o de entendimiento y, claro, el sufrimiento de la población general, particularmente indígena. Así que me parece que es una misión muy positiva en el sentido que no es tan ajena como si fuese Naciones Unidas, es más, digamos, conforme a los valores de América Latina y esperemos que pueda lidiar con esta situación y mediar una solución que no sea digamos, muy breve, porque ya el estado de emergencia vence el 3 de noviembre, que es en 2 semanas. Sí, bueno, tengo entendido que el presidente Moreno invitó a la comisión, ¿no? En ese sentido es una señal buena de apertura, pues, a que se investigue lo ocurrido, porque fueron, creo que, 8 muertos, más de 1000 heridos, ¿no? En estas protestas. Yo sí pienso también que hay que tener en cuenta, ¿no? Que Moreno aceptó derogar el decreto que eliminaba los subsidios de combustible, pero sigue teniendo una situación complicada, ¿no? Donde el Fondo Monetario, el acuerdo que tiene con el Fondo Monetario exige el cumplimiento de ciertas metas en términos de reducción del déficit fiscal. Ese gasto público tiene que reducirse y los recortes de cualquier manera, de la manera que se hagan, siempre son impopulares, ¿no? Entonces yo no diría que esta crisis, las causas de fondo siguen ahí, ¿no? Vamos a ver la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este sentido es buena, porque yo creo que es bueno tener a una fuerza ahí que mantenga un poco en aviso, pues, ¿no? Cualquier abuso del Estado o también violencia por parte de los manifestantes, ¿no? Cambiamos de asunto y nos fijamos en una lista que cada cierto tiempo publica, en este caso, la BBC. Es una lista que pone en negro sobre blanco la influencia de las mujeres en el mundo, la creciente influencia y cómo este liderazgo femenino está cambiando el mundo. Es la lista de las 100 mujeres más influyentes del planeta, mujeres inspiradoras, dice la BBC, que califica o que impulsan cambios en áreas como la ciencia, la política, el activismo medioambiental y el deporte. Las ha clasificado en 5 categorías: tierra, conocimiento, liderazgo, deporte e identidad. Y en el continente americano destacan algunas, como por ejemplo estas 5. La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, la mexicana y actriz Yalitza Aparicio, la colombiana
Francia Márquez, que es una líder comunitaria afrocolombiana, la jugadora de fútbol, ganadora 2 veces de la Copa del Mundo, Megan Rapinoe, por la lucha por la igualdad de las mujeres, igualdad de derechos laborales, y también en el mundo del colectivo LGTBI. Y finalmente la poetisa uruguaya Ida Vitale. El liderazgo femenino, ¿qué es lo que más ha inspirado? Y aquí hacemos autocrítica. Hablamos hoy de este liderazgo femenino sin ninguna mujer en esta mesa. Esa es una autocrítica que yo asumo como propia. Pero, profesor, ¿qué le inspira esta lista? Bueno, me parece excelente que reconocemos el liderazgo de mujeres a nivel internacional y particularmente su influencia en muchas áreas donde los hombres normalmente dominaron, particularmente recién la activista sueca Greta Thunberg, que habló en frente de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el cambio climático y que está obteniendo una respuesta enormemente positiva. Es muy joven y ya está teniendo un impacto a nivel mundial. Y lo mismo pienso en el campo de los deportes con Megan Rapinoe, que es la líder del equipo femenino de Estados Unidos que ganó la Copa Mundial femenina y que requiere, digamos, más equidad y más igualdad con los hombres, porque, por ejemplo, la diferencia en lo que ganan como recompensa financiera por su trabajo y su campeonato es ínfima en comparación a la de los hombres, y también su reconocimiento por los medios de comunicación, televisión, proyección de televisión de sus campeonatos, etcétera, etcétera. Me parece muy positivo porque refleja una visión diferente de la mujer que normalmente ha sido vista de una manera más submisiva y pasiva. Uno podría tener una visión crítica, pues, de estas listas, ¿no? En el sentido de que la metodología no es muy rigurosa, o que se incluyen a personas que no merecen estar allí, ¿no? Y que hay personas que lo merecen más, etcétera, ¿no? Pero yo sí pienso que, como dice el profesor Viano, que un aspecto positivo de estas listas, de crear estas listas, pues, ¿no? A pesar de que no tengan una metodología rigurosa, pues, y de que de repente hay personas que no merecen estar ahí, es que sí, bueno, en primer lugar, destaca, pues, ¿no? El rol que tienen muchas mujeres en la sociedad, ¿no? Que la mayoría del tiempo es subestimado. Y también causas importantes, ¿no? En este caso el cambio climático, la lucha por los derechos de la minoría, la lucha contra la desigualdad. Es decir, que son una manera, ¿no?, a través de estas personas de promover estas causas, de crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de estas causas. Lo interesante, positivo, es también que hay alguien para la ciencia, ¿no? Como esta Nura Shaker de Siria, que viajó a Europa para poder continuar su estudio y su investigación sobre la inteligencia artificial y su aplicación en la medicina. Frecuentemente nos olvidamos que nuestra vida es mejor por los avances de la ciencia, no para la Copa Mundial. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe el nombre de quien en realidad puede llamarse el inventor de la computadora o del Internet? Nadie sabe esto, no hay verdaderamente una conciencia. Hay monumentos a guerreros, a generales, a gente que mataron a gente, conquistaron países, ni hay un monumento al inventor del computador, de la computadora, por ejemplo. Lo que me parece verdaderamente triste, porque sin esto hoy en día no funcionaríamos como estamos viviendo. Y ni sabemos su nombre, en realidad, o el nombre del Internet y de muchas otras invenciones. Así que deberíamos tener más, subrayar más los aportes de los científicos. Esto frecuentemente es olvidado. Esto se produce, el análisis lo hacemos el momento en el que por primera vez en la historia de la humanidad 2 mujeres están realizando una caminata espacial en la Estación Espacial Internacional. Es en este preciso momento que esas 2 mujeres, cuyos nombres son Christina Koch y Jessica Meir, están en el espacio haciendo labores de reparación de un indicador de energía que se ha dañado en esa estación internacional, y su trabajo se ha convertido en un hito por ser la primera vez que son solo 2 mujeres las que realizan ese trabajo a las afueras de esa misión. Y es importante subrayar que son más de 30 años que una mujer norteamericana hizo una caminata espacial.
Se pasaron 30 años después de la primera vez que una mujer americana hizo esta caminada. Y esto tendría que ser parte de la normalidad, pero hasta ahora no se está produciendo. El liderazgo femenino, como dice la BBC, el futuro con las mujeres también. Vamos a la pausa. Al volver, la mala semana de nuestros invitados. Ya regresamos. La mala semana, hoy, ¿a quién se la dan? Alejandro. Sí, bueno, a los kurdos, ¿no? Hace 2 semanas ellos tenían control de un amplio territorio al norte de Siria. Trump decidió retirar las fuerzas americanas de ese territorio, lo cual le dio la luz verde a Turquía para entrar y atacar a los kurdos. Esto no solo ha causado muertes, ¿no? Sino también obligó a los kurdos a pactar con Bashir al-Assad. Es decir, que en cuestión de días los kurdos pasaron de ser una fuerza rebelde en el norte de Siria, con un territorio que controlaban, a depender de Bashir al-Assad para su supervivencia. Para mí el comercio internacional, porque hoy Estados Unidos va a imponer aranceles que empiezan hoy contra toda una variedad de productos exportados por la Unión Europea a los Estados Unidos como punición para los subsidios a Airbus. La Unión Europea espera el año próximo de hacerlo por los subsidios de Estados Unidos a Boeing. Hasta aquí nuestro análisis, nuestro debate en este club de prensa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz fin de semana. El lunes volvemos. Que descansen.